Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 451, asustar a un niño. Priscila guardó silencio un momento. Lo entiendo. Por favor, espere aquí. Dejó el vaso de leche, se levantó y entró en la habitación contigua. Dentro, Force y Audrey la esperaban. ¿Qué tal?, les preguntó a los dos. Force negó con la cabeza, reacia a hacer comentarios. Audrey pensó un momento y luego dijo, creo que sé quién es la persona que está afuera. Comillas HM. Se llama Emlyn. Es un vampiro, explicó Audrey. Aparte de algunos pasatiempos peculiares, en realidad es una persona bastante decente. Ah, sí, la última vez, cuando envenenaron a mi padre y a los demás, fueron Emlyn y su padre quienes ayudaron con el tratamiento. La expresión de Force se suavizó. Entonces, esa persona sería una candidata idónea para el Club del Tarot. Audrey sonrió. Force, cada vez suenas más como un verdadero miembro con un sentido de pertenencia. Comillas a. Force se rascó la cabeza tímidamente. Sin embargo, que pueda unirse al Club del Tarot o no, no depende de nosotros. Tendremos que consultar con el señor loco. Los ojos de Priscila se iluminaron con entusiasmo. Comillas, entonces deberíamos rezarle al señor tonto ahora mismo. Force dudó. Comillas, no sería eso, un poco inapropiado, da la sensación de que estamos tomando decisiones por nuestra cuenta. Eso es cierto. Audrey lo pensó, pero, la forma en que dijo con tanta seriedad salvar el mundo antes, me resulta bastante intrigante. Puede que otros no lo supieran, pero Audrey era muy consciente de que el apocalipsis era real, por lo que sabía de Emlyn, él no era el tipo de persona que diría algo como salva el mundo. Rezaré por el señor tonto. Se dio la vuelta y salió de la habitación, entrando en un pequeño salón contiguo. Sentándose en el sofá, Audrey juntó las palmas de las manos y comenzó a recitar en voz baja. El tonto que no pertenece a esta época. El misterioso gobernante sobre la niebla gris. El rey de amarillo y negro que trae buena suerte. Tengo algo que contar. Hace un momento, en la reunión de la señorita Muerte, conocimos a un vampiro que busca unirse al Club del Tarot. Se llama Emlyn. Anteriormente fue sacerdote en la iglesia de la cosecha y, la verdad, es una buena persona. Cuando le preguntamos por qué quería unirse, respondió muy seriamente, para salvar el mundo. Sospecho que esto puede implicar algún asunto oculto, por lo que se lo comunicó y espero sus instrucciones. Unos minutos después, la interminable niebla gris apareció ante sus ojos. El señor Fall estaba sentado en lo alto de su trono de bronce y dijo con calma. Puedes ofrecerle mi oración de 3 partes. Lo entiendo, señor tonto. Audrey regresó a la habitación y transmitió el mensaje del señor Fall a los demás. Así que este vampiro podría estar ocultando algún secreto, exclamó Force. Solo habían venido esa noche para apoyar la primera reunión de la señorita Muerte, pero inesperadamente se habían topado con semejante evento, y posiblemente incluso habían presenciado la aparición del próximo miembro del Club del Tarot. Mientras tanto, afuera, Emlyn se sentía cada vez más inquieta, ya que la pequeña Miss D permaneció dentro durante bastante tiempo. Por fin, la puerta se abrió con un crujido y ella salió. Señor Emlyn. Su corazón casi se detuvo. Todo su cuerpo se tensó como la cuerda de un arco. ¿Cómo sabía ella su nombre? En este papel, dijo de con voz firme, está la información sobre la organización que buscas. Recítala en Hermes y tendrás la oportunidad de unirte. Comillaso. Emlyn aceptó el papelito y le echó un vistazo. El rabillo de su ojo se contrajo violentamente. No era esto, un título honorífico de 3 partes utilizado para adorar a un dios. Así que esa organización basada en las cartas del tarot era en realidad un culto a un dios maligno. Lo que significaba que el ancestro quería que se uniera a un culto de un dios maligno. Estoy condenado. Estoy completamente condenado. Esta vez, estoy realmente muerto. En Bayam, dentro de la residencia del gobernador. Habían transcurrido 2 días desde la batalla en la que participaron múltiples potencias de alto nivel, una batalla que había arrasado una franja de bosque y playa. Afortunadamente, el suceso tuvo lugar lo suficientemente lejos de Bayam como para que la ciudad se salvara. Sin embargo, la calamidad provocada por la bruja causó importantes desastres y numerosas víctimas. Como almirante Amirius, Klein no tuvo más remedio que hacerse cargo de las operaciones de rescate. Además,
descubrió de repente que la amante de Amirius había desaparecido sin dejar rastro después de aquella noche, como si se hubiera esfumado en el aire. Suspiro. Me pregunto qué pensará Amirius cuando regrese y se entere de esto. Se desquitará conmigo. Pero si simplemente desaparezco ahora, ¿no parecerá que soy yo la responsable? Así pues, Klein no tuvo más remedio que apretar los dientes y seguir interpretando su papel de Amirius en la mansión del gobernador. En ese preciso instante, la oración de una niña llegó a sus oídos. Sin siquiera elevarse por encima de la niebla, supo al instante que provenía de la señorita Justicia. Se levantó, entró en el baño y retrocedió 4 pasos hasta el mundo exterior, por encima de la niebla gris. Señor Fall, tengo algo que informarle. Justo ahora, nosotros. La oración de Audrey dejó a Klein algo sorprendido. Comillas Emlyn. Este vampiro, que insistía en corregir a los demás y llamarlo sanguíneo y no de ninguna otra forma, le había causado una fuerte impresión. Al fin y al cabo, varios ingredientes clave para la poción sin rostro de Klein provenían de él. Para ser sinceros, la impresión que Klein tenía de Emlyn era bastante favorable. Si a eso le sumamos que Edward se lo había presentado, y tras un breve momento de reflexión, Klein decidió que valía la pena conocer a este vampiro, aunque solo fuera para averiguar qué quería decir exactamente con salvar el mundo. Si de verdad tiene el valor de rezarme esta noche, y si me da razones suficientes para aceptarlo, entonces es muy posible que en la reunión de tarot de mañana llegue un nuevo miembro. Año 1160, pasado. Capital del reino de Intis, Trier. Cuando Edward despertó, se sentía aturdido y con la cabeza pesada. Anoche, no pudo conciliar el sueño hasta el amanecer, ni siquiera con la ayuda de la poción de la muerte en vida. No podía evitarlo. Cada vez que cerraba los ojos, los rostros de Audrey y Lilith aparecían en su mente, despertando en él una profunda e ineludible soledad. Edward se quedó sentado un rato con la mirada perdida, y luego negó con la cabeza con un suspiro. Los poderes que obtuve al devorar esas 3 cartas de la blasfemia desaparecieron anoche. Parece que hasta que aprenda élfico, tendré que correr desnudo por un tiempo. Aunque se había preparado mentalmente para esto cuando descubrió que había viajado en el tiempo al pasado, la realidad aún le dejaba una inevitable sensación de inseguridad. En comparación con la última vez, cuando estaba en la tierra desolada de los dioses y Bernadette lo vigilaba, en este espacio, tiempo, la única a la que podía intimidar era a la propia Bernadette. Peor aún, en esta era desconocida, no tenía a nadie a mano para registrar sus habilidades de Beyonder. Tras soportar un desayuno al estilo local, Edward finalmente comprendió por qué Roselle se había quejado a menudo en su diario de que no soportaba la comida de allí. Fue una lástima, Roselle la Grande había inventado y creado tantas cosas, pero no había logrado traer la cocina china al mundo. ¿Acaso no sabía cocinar, no encontraba los ingredientes adecuados, o simplemente era demasiado perezoso? Tras gastar 5 copets en el diario de Intis, Edward por fin supo la fecha exacta, 15 de marzo de 1160, un lunes. La mayor parte del periódico estaba repleta de chismes de la nobleza, con una pequeña sección que informaba sobre más inventos de Roselle. Las noticias políticas apenas se mencionaban. Comillase. Al pasar a las páginas centrales, vio un aviso de recompensa. El gran hijo del vapor, Roselle Gustave, ha creado una nueva mascota e invita al público a proponer nombres. Se otorgará una recompensa de 100 Felkin al nombre elegido. 100 Felkin. Esa recompensa fue un poco pequeña, ¿no crees? Por supuesto, para la mayoría de la gente común, era una fortuna. Pero para el autodenominado hijo del vapor en ese momento, aquello parecía francamente mezquino. La mirada de Edward se posó más abajo, en la fotografía que acompañaba al texto, de la supuesta mascota. Un gato redondo, azul y sin orejas. ¿Comillas Doraemon? ¿Qué pretendía Roselle con todo esto? Lanzar una campaña solo para promocionar a esta figura azul y regordeta, usándola como incentivo para su próximo invento, pero, con tantas obras destacadas de su vida anterior, ¿por qué elegir a Doraemon, un personaje tan fuera de lugar en la era actual? Edward se pellizcó la barbilla, sumido en sus pensamientos. Sin duda, hay algo raro en esta recompensa. ¿Acaso alguien se está haciendo pasar por Roselle? Es muy improbable. Con la fama de Roselle como el hijo del vapor, cualquiera que se atreviera a suplantar su identidad públicamente en los periódicos de Treveris estaría firmando su propia sentencia de muerte. Y conociendo el estilo de Roselle, si realmente quisiera lanzar una campaña pública, gastaría una suma enorme y la anunciaría en primera plana, no la escondería en las páginas interiores.
¿Cómo podría esto ir dirigido a mí? Ayer, Bernadette finalmente le confesó a Roselle que lo había conocido. Entonces, ¿Roselle podría haber deducido que él era otro transmigrante? ¿Pero por qué? ¿Qué conexión existía? No podía ser solo por su cabello y ojos negros, ¿verdad? La gente del mundo de los misterios no tenía todos un aspecto puramente occidental. Había muchos con cabello negro, castaño y ojos oscuros. Tras cerrar el periódico, Edward reflexionó un rato antes de murmurar, olvídalo, iré a preguntarle directamente a Bernadette. La villa de Roselle. Comillas a. La pequeña Bernadette se despertó gritando y trató de tocarse la nariz. Comillas no mentí, no mentí, nariz, no crezcas, no crezcas. Tras un largo instante, al comprobar que su nariz seguía teniendo el tamaño normal, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Uf, menos mal que solo fue un sueño. En ese momento, su madre, Matilda, entró apresuradamente y se sentó junto a la cama con expresión de preocupación. Comillas, ¿qué te pasa, cariño? No es nada, mamá, solo tuve una pesadilla. Comillas, ¿qué clase de pesadilla? Ejem. Bernadette vaciló, mentí, y entonces mi nariz empezó a crecer, cada vez más larga. Abrió los brazos para mostrarlo, más larga que toda nuestra villa. Comillas, entonces, ¿por qué mentiste? Comillas, yo no mentí. Si no hubieras mentido, ¿cómo lo sabría tu padre? Matilda esbozó de repente una sonrisa fría y retorcida. Su rostro se deformó mientras se inclinaba cada vez más cerca. Hasta que se transformó en el rostro de Edward. Comillas, que visité ayer. Las pupilas de Bernadette se desenfocaron. Pasaron más de 10 segundos antes de que retrocediera bruscamente, abriendo la boca en un grito de terror. Comillas a. Capítulo 452, Reencuentro con los Medici. Por desgracia, su grito no atrajo a nadie. Bernadette se dio cuenta rápidamente de esto, se tapó la boca con las manos y tartamudeó presa del pánico. De verdad que no se lo dije a papá, fue él quien lo adivinó por sí solo. Ella relató apresuradamente lo sucedido la noche anterior. Tras escucharla, la expresión de Edward se tornó extraña. Ahí radicaba el problema. En el futuro, las creaciones de Roselle, como Blancanieves y Pinocho, ya habían sido recopiladas en los cuentos de hadas de Roselle, ampliamente difundidos por todas partes. Pero en esta época, ninguno de esos cuentos de hadas se había publicado todavía, solo su familia de 3 miembros los conocía. Así que, con alguien que apareció de repente y sacó un muñeco de Pinocho, algo que ni siquiera debería existir en este mundo, era perfectamente normal que Roselle sospechara. Por eso, al día siguiente, puso un anuncio en el periódico sobre Doraemon. El objetivo, sin llamar demasiado la atención, captar la atención del presunto transmigrante y atraerlo. No, espera, esa no era exactamente la lógica. Después de todo, Roselle llevaba años creando. Si realmente había otro transmigrador por ahí, ¿cómo era posible que no lo reconocieran? No, esto parecía más bien una invitación. Sé que existes, ven a buscarme. Edward negó con la cabeza. Todo aquello superaba con creces sus expectativas. No se había imaginado que, apenas al segundo día, bueno, al primer día completo, de haber llegado a esta época, ya estaría expuesto. Entonces, el anciano transmigrante que el diario de Roselle mencionó más tarde como aún vivo. ¿Era el mismo? Otro ciclo cerrado, completado de la nada. Mientras Edward reflexionaba, Bernadette se encogió sobre sí misma, lastimosa, débil e indefensa, murmurando para sí misma que su padre era demasiado poco confiable. Ya habían entrado a escondidas en su casa 2 veces y él aún no se había dado cuenta. Mientras pensaba esto, Edward la miró de repente. Ella se enderezó de inmediato y puso su expresión más obediente. Entonces lo vio sacar otra figurita, esta vez con cola de pez en lugar de piernas, posada sobre un arrecife con la boca abierta cantando. Se la entregó. Comíllase, la sirenita. La pose y el diseño icónicos hicieron que Bernadette reconociera al personaje al instante. Bernadette, cumpliste tu promesa conmigo con total honestidad. No revelaste mi existencia a nadie a propósito. Este es mi regalo para ti. Ella asintió rápidamente. Comillas, vale, vale, aunque no haya regalos, jamás lo contaré. Eso fue lo que dijo. Lo que realmente pensó fue. Comillas, que tacaño. Papá podría hacerme docenas de muñecas como está en minutos, y cree que puede comprarme con solo una. Edward captó sus pensamientos y soltó una risita. No es una simple muñeca de la sirenita. Si lo deseas, la sirenita aparecerá de verdad. Comillas, de ninguna manera. Ah.
Sus ojos se abrieron de par en par. De repente, se encontró de pie en una playa arenosa de una pequeña isla. Una hermosa sirena pelirroja cantaba sentada en un arrecife no muy lejos de allí. Como si presintiera la mirada de Bernadette, la sirena se giró, sonrió y saludó con la mano antes de zambullirse en el mar. Se ha ido. Pero en cuanto Bernadette lo dijo, el agua se onduló y, segundos después, la sirenita reapareció, apoyando la barbilla en las manos y mirándola con los ojos muy abiertos y llorosos. Bernadette extendió un dedo con cautela. La sirenita hizo lo mismo. Sus dos pequeñas manos blancas se tocaron. Al instante siguiente, la isla, el mar, la sirena, todo se desvaneció. Bernadette estaba de vuelta en su habitación. Miró a su alrededor con ansiedad. Comillas, ¿dónde está la sirenita? Entonces miró con asombro a la muñeca. Justo ahora, pude ver realmente a la sirenita, gracias a esta muñeca. Comillas, ¿qué opinas? Edward sonrió. Así que, si quieres volver a ver a la sirenita, o más personajes de cuentos de hadas, ya sabes qué hacer, ¿verdad? Añadió con un tono más ligero, además, asegúrense de mantener a salvo a esta sirenita. Si alguien más la ve, correrá la misma suerte que en su cuento, se convertirá en espuma y desaparecerá. Dicho esto, la figura de Edward se fue desvaneciendo gradualmente. Bernadette preguntó rápidamente, comillas, si guardo tu secreto, ¿me darás más regalos? Adivinar. Su voz se volvió etérea, desvaneciéndose en la nada. Toc, toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Bernadette, el desayuno. Era la voz de su madre. Bernadette estaba a punto de responder cuando el recuerdo de aquella visión aterradora apareció en su mente, provocándole un escalofrío por todo el cuerpo. Bajó la cabeza hacia la delicada muñeca de la sirenita que sostenía en sus manos, murmurando suavemente. Esta persona, debe ser amigo de papá. Si no, ¿cómo es posible que conozca esos cuentos de hadas y que incluso haya hecho las muñecas con antelación para regalármelas? Pero, ¿y si no lo es? Comillas, Bernadette. Matilda empujó la puerta para abrirla. Bernadette escondió rápidamente la muñeca bajo las sábanas y luego se frotó los ojos como si acabara de despertarse. Buenos días, mamá. Al salir de la casa de Roselle, Edward se teletransportó directamente a Backlund. Tras analizar todo lo ocurrido anoche, Edward concluyó que había dos asuntos urgentes que debía resolver. Primero, digiere la poción y avanza a una secuencia superior lo más rápido posible. Segundo, encuentra a Lilith de esta era. Y ahora, había precisamente una persona que sabía dónde estaba Lilith, y que podía satisfacer ambas condiciones a la vez. Medici, el 3 en 1. Backlund, calle Williams N. grado 8, en el límite entre Westborough y Empressborough. Hace 200 años, esta casa era prácticamente idéntica a como sería en el futuro, el nombre de la calle, el número de la puerta, todo igual. En aquel entonces, la casa aún pertenecía a la familia Pound, que la vigilaba tanto la familia real Loen como las iglesias. Edward se teletransportó directamente al palacio subterráneo. Con un gesto de la mano, aparecieron varias linternas flotando en el aire e iluminando la oscuridad. Aquí todo era idéntico a como sería 2 siglos después. En el instante en que llegó a la última puerta, una malicia abrumadora surgió desde todas direcciones, acompañada de una fuerza débil que intentaba erosionar el cuerpo de Edward. Edward simplemente extendió la mano, agarró y se llevó la malicia. No pudo evitar chasquear la lengua con asombro. Como era de esperar de una habilidad de secuencia 4 del sendero del merodeador, uno podía incluso robar algo como malicia. Pero al instante siguiente, todo el palacio subterráneo se estremeció. Un humo denso salió a borbotones de cada grieta, demostrando la furia de los Medici, encerrados en el palacio. Después de un largo rato, el polvo finalmente se asentó, formando una sola línea de palabras. Pequeño cuervo, ¿cómo llegaste hasta aquí? El pequeño cuervo. Edward se quedó paralizado. ¿Acaso Medici me confunde con Amon? Interesante. Fingió ignorancia. Comillas, ¿quién es Lil Raven? El polvo se movió de nuevo, formando otra línea. No finjas, cuervo, solo dime, ¿por qué has venido? Si me liberas, podré dejar atrás el pasado. Edward se encogió de hombros. Lo siento, su excelencia, pero no soy ese pequeño cuervo del que habla. Solo soy un transeúnte que se topó por casualidad con su pequeña foca. Medici pareció dudar, luego, tras una pausa, el polvo se transformó en palabras. Seas o no Lil Raven, déjame salir, te concederé un deseo, cualquiera. Comillas, algún deseo. Edward arqueó una ceja. Cualquier cosa. Edward se acarició la barbilla, pensativo. Quiero encontrar a alguien.
Comillas OMS. Lilith. La progenitora de los vampiros, lleva muerta mucho tiempo. ¿Qué quieres de ella? No, Edward negó con la cabeza, otra Lilith. El polvo se quedó quieto, luego se retorció, se distorsionó, deletreando una respuesta furiosa. Comillas cuervocito, estás jugando conmigo. Edward frunció el ceño, porque créeme dice que, Amon se está burlando de él. Disculpe, su excelencia, pero no entiendo a qué se refiere. No me importa a qué juego estés jugando, rompe el sello, déjame salir y te complaceré, ¿o es que te has asustado tanto de mí que solo te atreves a provocarme así, pequeño cuervo? Edward frunció el ceño. Primero, no soy la cuerva pequeña de la que tanto hablas. Segundo, no sé por qué estás tan enfadado de repente. Y por último, solo quiero noticias de Lilith. Comillas está muerta. Las palabras se distorsionaron violentamente en el polvo. Comillas ¿lo has olvidado? Tú, Adam y Chick unieron fuerzas para matarla. El corazón de Edward dio un vuelco. Involuntariamente, retrocedió medio paso. Lilith, muerta. ¿Asesinado por Amon, Adam y Chick juntos? ¿Por qué? ¿Cómo pudo ser posible? ¿Qué demonios ocurrió en el pasado para que varios reyes de los ángeles e incluso un dios verdadero unieran fuerzas para matar a Lilith? ¿Entonces ella realmente? No, no, eso no puede ser correcto. Si Lilith estuviera realmente muerta, ¿quién era entonces esa chica que conocí en el futuro? Por su conexión con Chick y sus últimas palabras hacia mí, era sin duda Lilith. Así que quizás Medici solo creía que estaba muerta. Pero entonces, ¿cuál era exactamente su relación con ella para enfurecerse tanto por su supuesta muerte? ¿Cuándo murió Lilith? Insistió Edward. Tras un largo silencio, el polvo volvió a arremolinarse, formando palabras. Comillas tú, realmente no eres Lil Raven. No lo soy, hay muchos Beyonders en el sendero del merodeador. No puedes asumir que soy Amon solo porque usé la habilidad robo, ¿verdad? El polvo se arremolinaba, como si riera salvajemente. Aparte de esas cobardes y asustadizas ratas de la familia Jacob que siempre se esconden en las sombras, ¿quién más en este mundo, sino Amon, podría existir como un semidios del sendero del merodeador? Tras una pausa, el polvo continuó. Solo dije pequeño cuervo, y aún así supiste que me refería a Amon. Si no eres él, entonces tengo mucha curiosidad por saber quién eres. Quizás eres uno de nuestros viejos amigos, disfrazado. Edward sonrió levemente. Comillas, ¿por qué no intentas adivinar? Comillas, adivina quién es tu madre. ¿Acaba de empezar a insultarme? Edward se pellizcó la frente. Comillas, ¿cuándo murió Lilith exactamente? Cuando Chick ascendió a la divinidad. El año exacto, lo he olvidado hace mucho tiempo. Comillas, lo viste con tus propios ojos. Comillas, sí, sin su muerte, Chick jamás se habría convertido en un dios. Edward estaba atónito. Comillas, ¿por qué? Adivinar. Ah, así que esto es el castigo kármico. Lilith era la secuencia 1 del sendero de la demonisa, ¿no es así? Sigue adivinando, cosita. Edward se masajeó las sienes. Este imbécil es insoportable. De acuerdo, ya que te niegas a decir más, hablaremos en otro momento. Libérame de este sello y te lo contaré todo. No, gracias, eso solo alteraría el cronograma. ¿Cómo qué? Edward solo sonrió, metió la mano en el bolsillo, sacó un monóculo de cristal y lo alzó mientras miraba hacia la puerta sellada. La conversación de hoy fue bastante entretenida, Medici. Despedida. Alzó el monóculo como si fuera a ponérselo, su figura se onduló y comenzó a desvanecerse. Retumbar. El palacio subterráneo tembló violentamente. La voz de Medici rugió desde detrás de la puerta sellada, profunda y furiosa. Comillas Amon, Amon, Amon. Capítulo 453, el castillo de Sefira ahora es mío. Logro desbloqueado, segunda vez estafando a los Medici. Casi una cuarta parte de la poción secreta del hechicero fue ingerida de una sola vez, sin siquiera jugar deliberadamente a ser un adivinador, sin adoptar una actitud de misterio o secretismo. Un agradecimiento especial a Ángel del Tiempo y a nuestro viejo amigo Medici por el impulso inicial. Pero, me pregunto, ¿se podrá volver a obtener este tipo de lana la próxima vez? Esperar. Edward pensó de repente en algo. La poción de la secuencia 4 se digirió mucho con solo encontrarse con Medici una vez. Entonces, ¿por qué, cuando interpretaba el papel de loco de la secuencia 7, la digestión apenas avanzó a pesar de estar cerca de Medici? Eso no cuadra. ¿Podría ser que la poción del lunático sea aún más especial?
Edward frunció el ceño y pensó un rato, pero no encontró respuesta. Por el momento, solo pudo dejar esa pregunta de lado, ya que surgió otra. ¿Cómo se supone que debe interpretar un nigromante? Ton, ton, ton. El reloj de una casa cercana dio 11 campanadas, era la hora de comer de nuevo. Edward entró en un restaurante bullicioso y pidió un bistec, un pastel de sí y una sopa de champiñones. Para ser sincero, la comida estaba mucho mejor que la que había probado en Intis. Al parecer, incluso dentro de la misma época, las habilidades culinarias de las diferentes naciones variaban mucho. El restaurante bullía de clientes, la mayoría de ellos charlando sobre chismes y, especialmente, sobre las últimas noticias de Intis acerca del hijo del vapor. Los temas tratados giraron en torno a sus inventos más recientes, sus creaciones revolucionarias y las asombrosas hazañas que había logrado. Sin embargo, por su tono, la mayoría estaba frustrada porque los inventos de Roselle aún no se habían extendido a Loen, y culpaban a los funcionarios de Loen de ser unos tontos sin cerebro. Incluso si dejaras que un babuino de pelo rizado asumiera el cargo, tomaría mejores decisiones que esos funcionarios que solo luchan por el poder y purgan a sus rivales a diario. Comillas jajajaja. Cruce Hall, si tienes agallas, ¿por qué no te conviertes tú mismo en funcionario? A ver si de verdad puedes hacerlo mejor que ese babuino de pelo rizado. El orador, Cruce Hall, era un joven rubio de ojos azules, apuesto y de unos 20 años, con aspecto bastante fogoso. Por supuesto que lo intentaré, pero, aún no es el momento adecuado. Comillas jajajaja. Al oír esto, Edward lo miró unas cuantas veces más. En Backlund, alguien de apellido Hall otra vez. Vaya, ¿podría este joven ser el antepasado de la familia de Audrey de 200 años después? Era difícil saberlo solo por la apariencia, ya que el cabello rubio y los ojos azules eran bastante comunes en Loen. Después de que los jóvenes terminaran de comer y se marcharan, el restaurante quedó en silencio, lo que finalmente le dio a Edward algo de espacio para pensar. Según las palabras de Medici, era seguro que Lilith había estado activa durante la cuarta época y, al parecer, mantenía una buena relación con él. Teniendo en cuenta los diarios y los acontecimientos posteriores. Al principio, Lilith y Chick probablemente se llevaban bien, hasta que la lucha por el trono de la demonisa primordial las separó por completo, o quizás, lo más probable, Chick solo había fingido ser cercana, planeando desde el principio utilizar a Lilith. Después de todo, Lilith había leído la pizarra de la blasfemia y conocía toda la secuencia de fórmulas del camino de la bruja. Por lo tanto, que Chick se volviera contra ella no era extraño. Lo extraño era, porque el sacerdote ruso y Amon unieron fuerzas con Chick para acabar con ella. Ese es el verdadero misterio. Y Medici no lo revelaría fácilmente. Como viejo conspirador, una vez que se diera cuenta de que Edward realmente quería información sobre Lilith, seguramente la usaría como cebo, tal como lo hizo más adelante con la carta del sacerdote rojo. Entonces, ¿a quién más podría preguntar Edward? Señor Puerta. ¿El mismísimo sacerdote ruso? ¿No sabría él cuándo celebraría la próxima reunión de la Orden del Ermitaño Crepuscular? ¿Debería Edward asistir con la cruz del futuro en la mano? ¿Acaso el sacerdote ruso no se daría cuenta al instante de que venía del futuro? ¿Y cómo lo trataría entonces? Bien, ¿y qué hay de la singularidad del camino de la puerta? Seguramente, en esta época, el sacerdote ruso lo sabría. Absorto en sus pensamientos, Edward terminó su filete. Miró el reloj de pared del restaurante, las 12:30. Si no lo hubieran transportado 2 siglos atrás, en tan solo unas horas más tendría que asistir a la reunión del tarot. Suspiró. ¿Acaso esta reunión de tarot se retrasaría 200 años antes de que pudiera asistir nuevamente según lo previsto? A menos que, el castillo de Sefira pudiera trascender el tiempo y convocar directamente a su yo de hace 200 años allá arriba. Eso sería increíble, no podía imaginar la onda expansiva que provocaría. El ahorcado, Alger, seguramente lo interpretaría como otra demostración insondable del gran poder del loco. Bernadette, recordaría el terror que sintió al ser abordada por un intruso en su villa hace casi 200 años. Entonces Edward se quedó paralizado de repente, con las pupilas contrayéndose bruscamente. Esperar. En estos momentos, en esta era, el castillo de Sefira está sin amo. En aquel entonces, Juan Roselletao, el candidato anterior, había elegido la vía del Savanti, por lo tanto, perdió su calificación. Su sucesor, Klein, no aparecería hasta casi 2 siglos después, actualmente se encuentra colgado en algún lugar como un trozo de tocino. Así pues, en ese momento,
El castillo de Sefira permanecía sin reclamar. Y como alguien que estaba en el camino de la puerta, que conocía los encantamientos para entrar al castillo. ¿Acaso eso no significaba que el castillo de Sefira estaba prácticamente desprotegido para él? Edward se levantó al instante, salió del restaurante a grandes zancadas y ocultó la escena con una falsa realidad, asegurándose de que los transeúntes no vieran nada inusual. Se teletransportó de vuelta a su posada en Intis. Tras impregnar la habitación de espiritualidad, entró en el baño. Cerrando los ojos y respirando hondo, Edward comenzó a caminar en sentido contrario a las agujas del reloj, describiendo un cuadrado. El primer paso, susurró Edward. Al Señor inmortal del cielo y de la tierra para que nos bendiga. El segundo paso. Al Señor celestial del cielo y de la tierra para bendiciones. El tercer paso. El exaltado arco del cielo y de la tierra para las bendiciones. El cuarto y último paso, entonó Edward solemnemente. El ser celestial digno del cielo y de la tierra para bendiciones. ¿Funcionaría? ¿De verdad iniciaría sesión en el castillo de Sefira? En ese instante, el aire a su alrededor se congeló, el tiempo pareció detenerse, la atmósfera se volvió densa, pegajosa y extraña. Entonces, los susurros llegaron a sus oídos, a veces agudos y estridentes, a veces débiles e ilusorios, a veces seductores, a veces maníacos, a veces completamente dementes. Pero para un semidios como Edward, no eran tan dañinos, simplemente ruidosos. Hasta la cacofonía de susurros se desvaneció y todo volvió a quedar en silencio, un silencio inquietante y flotante. Al instante siguiente, una niebla gris, ilimitada e infinita, se abalanzó sobre nosotros, espesa, borrosa, opresiva. La niebla fluía como agua, salpicada de incontables estrellas carmesí, algunas enormes, otras diminutas, algunas ocultas en las profundidades, otras flotando cerca de la superficie. Esta fue la escena que Klein vio por primera vez al entrar en el castillo de Sefira. Klein se convirtió automáticamente en su amo al entrar. Entonces, si Edward había iniciado sesión correctamente, significaba eso que, él también se había convertido en el amo del castillo. Si es así, ¿no estaría todo lo que Klein podría hacer aquí, también a su alcance? Imágenes del futuro palacio desfilaron por su mente, el templo grandioso e imponente, la antigua mesa larga de bronce y las sillas. Con un pensamiento, los pilares de piedra se alzaron uno a uno, extendiéndose hacia la cúpula envuelta en la niebla. Un salón majestuoso y colosal se alzaba imponente, como la sala del trono de algún gigante sacado de un mito. Bajo la cúpula, donde la niebla gris se arremolinaba con mayor densidad, apareció una larga mesa de bronce, flanqueada por 10 sillas de respaldo alto a cada lado, con más sillas dispuestas delante y detrás. En los respaldos de las sillas, brillaban constelaciones escarlata, patrones que no pertenecían a la realidad. Era la sala del encuentro del tarot, exactamente como sería en el futuro. Pero espera. Había una diferencia. Frente a la silla de bronce que simbolizaba al loco, había otra silla, igualmente maciza e idéntica en diseño. Los dos asientos de bronce se encontraban uno frente al otro a través de la larga mesa, una clara señal de igualdad. Edward vaciló unos segundos. Luego, paso a paso, caminó a lo largo de la larga mesa de bronce hacia aquel asiento adicional. Comillas, ¿esto fue preparado especialmente para mí? No lograba discernir si el propio castillo de Sefira lo había manifestado, o si, al imaginar subconscientemente la sala del tarot, había creado instintivamente un segundo trono, separado del loco. Al acercarse, Edward se sentó en la nueva silla de bronce. Inmediatamente, la interminable niebla gris se agitó y se extendió violentamente. Transcurrieron varios minutos antes de que amainara la turbulencia. Edward se echó hacia atrás, apoyó la barbilla en la mano, imitando la postura habitual de Klein. Miró los asientos vacíos a su alrededor, y sonrió. Hola, señor tonto. Esta vez, tu casa sí que me la he robado yo. Minutos después, Edward exhaló profundamente. Uf, es hora de ponerse manos a la obra. Se concentró, recitando en silencio su declaración de adivinación. Ubicación actual de Lilith. Entonces, recostándose, se dejó llevar por el sueño. Año 1349, futuro. Lunes, 3 de la tarde. Con el inicio de la nueva semana, las figuras fueron apareciendo una a una en el eterno palacio del castillo de Sefira, envuelto en la niebla. Klein se sentó en el asiento del bufón. De repente, le picó la nariz, sintió unas ganas irresistibles de estornudar.
Por suerte, lo contuvo a tiempo. Al fin y al cabo, ¿qué pasaría si el señor tonto estornudara delante de todo el mundo? Manteniendo su semblante tranquilo e impasible, Klein observó a los miembros mientras tomaban asiento, sintiendo una agradable sensación al verlos después de una semana de confusión y caos. Entonces, comillas se quedó paralizado, mirando fijamente dos asientos vacíos. Buenas tardes, señor tonto. La alegre voz de Audrey resonó como siempre. Buenas tardes, señor Tower. Buenas tardes, señora, comillas. Su voz se detuvo bruscamente. Se quedó mirando el asiento vacío de la torre, luego se giró para mirar el asiento de la emperatriz, que también estaba vacío. Edward y Lilith estuvieron ausentes. ¿Por qué no se habían presentado a la reunión de tarot? Una oleada de pánico la invadió, se volvió hacia el loco. El señor tonto, la torre y la señorita emperatriz, ¿dónde están? Ante sus palabras, los demás también reaccionaron. El ahorcado recordó instintivamente aquella misteriosa isla primordial. ¿Podría ser que el señor Tower hubiera sido enviado en alguna misión secreta? Priscilla abrió mucho los ojos y miró a su alrededor con nerviosismo. Force no le dio mucha importancia. Para ella, perderse una o dos reuniones por emergencias no era gran cosa. Bernadette, sin embargo, pensó en voz baja, así que por eso Edward está ausente. Debe estar involucrado en algo de lo que no pudo escapar. Uno tras otro, sus pensamientos se precipitaron, hasta que finalmente todas las miradas se dirigieron hacia el señor Fall, esperando su respuesta. Klein frunció ligeramente el ceño. La última vez que tuvo noticias de Edward fue hace 2 noches. Después de eso, a diferencia de antes, Edward no había acudido a él para pedirle prestada una carta de blasfemia cada 2 días. En aquel momento estaba desconcertado, pero supuso que Edward estaba ocupado con algo. ¿Podría ser que algo haya sucedido de verdad? Capítulo 454, Hola, Zhou Mingrui. Pero, la estrella carmesí de Edward seguía ardiendo con firmeza, al igual que la de Lilith. Podría ser que, como antes, simplemente estuviera atrapado en algún lugar, sin poder asistir a la reunión. TSK, porque ya ni siquiera me sorprende ni me preocupa cuando algo así le sucede a Edward. Tras un momento de reflexión, Klein habló con calma. El señor Tower y la señorita Empress se encuentran bien, simplemente no pueden asistir a la reunión de esta semana debido a ciertos asuntos. Dicho esto, golpeó suavemente la mesa de bronce con el dedo. Empecemos. Los miembros intercambiaron miradas de incertidumbre. Tras una breve pausa, Force el mago habló primero. Honorable señor Fall, he recibido 3 páginas del diario del emperador Roselle. Muy bien. Klein extendió la mano, y las 3 páginas del diario que Force había materializado volaron hasta sus manos. Luego, Bernadette, la dama de la fuerza, añadió. Señor Fall, yo también he reunido 2 páginas del diario. Klein sonrió levemente. Igual que la última vez, ¿desea conocer el contenido? Sí, señor tonto. Al ver que nadie más escribía en su diario, Klein bajó la cabeza y comenzó con las 2 páginas de Bernadette. 14 de marzo. Imposible. No tiene sentido. Es el libro de cuentos de hadas. Lo escribí solo para Bernadette. Aparte de ella, Matilda y yo, nadie más debería saberlo. Maldita sea. Algo anda mal. ¿O será que Grimm y Edwards me están gastando una broma pesada? Más les vale que no, o se arrepentirán. De todos modos, necesito probar esto de alguna manera. 15 de marzo. Anoche, hice que la gente contactara con todos los periódicos de Trier. En las páginas centrales, publiqué un anuncio de recompensa. 100 Felkin para el mejor nombre para el diseño de mi nueva mascota. Esa mascota, no es otra que Doraemon, famoso en todo el mundo de mi vida anterior. Por supuesto, esto es en realidad una invitación. Si mi sospecha es correcta y esa persona la ve, sabrá que lo he descubierto. ¿Pero vendrá? Me siento muy sola en este mundo. Mientras no sea completamente despreciable, no me importaría dejarlo volar conmigo. ¿Doraemon? ¿Una invitación? ¿De qué demonios está escribiendo el emperador Roselle? Klein se frotó la frente. De repente, fragmentos de entradas anteriores de su diario resurgieron en su memoria, dando lugar a una sorprendente suposición. ¿Podría ser que el emperador Roselle ya hubiera descubierto a otro transmigrador en ese momento, y que esta señal de Doraemon fuera su forma de invitarlos a encontrarse? 16 de marzo. No vino. Esperé todo el día y nunca apareció. ¿Tenía miedo? ¿No quería venir? ¿O fue solo mi imaginación? 17 de marzo. Todavía no hay rastro de él.
Hoy, Bernadette parecía un poco rara, pero cuando fui a comprobarlo, no encontré nada inusual. Así pues, parece que este compañero transmigrante nunca respondió a la invitación de Roselle, o quizás, como el propio Roselle se preguntaba, todo fue producto de sus propias reflexiones. Sin embargo, al compararlo con el otro diario de ese predecesor posterior, parece que Roselle no estaba equivocada. 18 de marzo. De repente, me siento inseguro en mi secuencia actual. Debo ascender a la secuencia 6, y luego a la secuencia 5, lo más rápido posible. Mi poción de cazador está a punto de ser digerida. Mañana no asistiré al banquete del conde Panner, me dedicaré por completo a digerir ese último rastro. 18 de marzo, adenda. Madame Panner, verdaderamente emocionante. El párpado de Klein se contrajo. Como era de esperar del emperador Roselle. 18 de marzo, continuación. Lo juro, el mismísimo conde Panner me arrastró a ese banquete, y fue Madame Panner quien me metió a la fuerza en la sala. Green puede dar fe de ello. Te juro que mañana me concentraré en digerir mi poción. 19 de marzo. Lo logré. Para celebrarlo, yo misma organizaré un banquete. Se omite un pasaje largo. Madame Panner, verdaderamente asombrosa. Klein dejó a un lado las páginas del diario, frotándose la sien mientras miraba a Bernadette. ¿Cómo se supone que le resuma esto? ¿O trata sobre transmigradores? ¿O trata sobre Roselle acostándose con cualquiera? Emperador Roselle, realmente me has metido en un buen lío. Media hora después. La interminable niebla gris se disipó en un estallido escarlata. Audrey regresó a su habitación, preocupada e inquieta. Comillas, ¿qué te pasa, Audrey? Susie se acercó sigilosamente desde la puerta, con la cola balanceándose. Edward y Lilith han desaparecido. Comillase. La cola de Susie cayó al instante, y sus orejas se aguzaron alarmadas. Comillas, ¿cómo es posible? Primero intentaré contactar con su mensajero. Audrey encendió una vela, con expresión solemne mientras recitaba en Hermes. En mi nombre, invoco. El espíritu que vaga por lo infundado. La criatura amigable que puede ser subordinada. El mensajero pertenecía exclusivamente a Edward. Pasó medio minuto. No pasó nada. La llama de la vela parpadeaba suavemente, sin el más mínimo cambio. El rostro de Audrey palideció. Imposible, ¿porque tampoco puedo llamar a su mensajero? Haciendo un esfuerzo por calmarse, lo intentó de nuevo. Comillas, en mi nombre, convoco al mensajero que pertenece exclusivamente a Edward. Una vez más, nada. Susie se apresuró a consolarla. No te preocupes, Audrey. Edward y Lilith deben estar bien. MMM. Audrey asintió levemente, sacó su maleta y se deslizó dentro, dirigiéndose directamente al armario desaparecedor. Como era de esperar, inútil. Si el señor Fall dice que está bien, entonces debe estar bien, igual que la última vez. Solo está atrapado en algún lugar donde no puede contactar con el mundo exterior. No te preocupes, no te preocupes, tienes que creer en Edward. Tras varios intentos de autoconsuelo, el corazón de Audrey se fue calmando poco a poco. Abrió la puerta y salió a grandes zancadas. Susie la siguió rápidamente. Audrey, ¿a dónde vas? A la espera de alguien que sepa dónde está Edward. Comillas OMS. Un ángel al que le gusta comer helado. Cronología del pasado, año 1160. 10 minutos después. Edward abrió los ojos, con la decepción reflejada claramente en su rostro. Tal como esperaba, incluso dentro del castillo de Sefira, no pudo encontrar a Lilith. No es de extrañar, la verdad. Klein, incluso con el castillo, solo pudo adivinar una chimenea roja al buscar a Incezanduil, oculto tras la pluma. Intentar rastrear a Lilith, que luchó contra Chick por la divinidad, imposible. Intentó realizar adivinaciones para Zik, Payez y otros. Nada. Afortunadamente, cuando se centró en el espejo adulador de Arrodes, confirmó que se encontraba en la catedral de Treveris. A continuación, Edward imitó a Klein y llevó a cabo una serie de experimentos. Descubrió que, además de las habilidades habituales que Klein demostraba en el castillo, también poseía algunas diferencias únicas. Primero, podía transformarse en un espíritu dentro del castillo y viajar directamente a cualquier lugar desde allí. En otras palabras, si pudiera invocar a un pequeño sol de la tierra olvidada de los dioses, simplemente podría hacer que esa persona abriera una puerta ilusoria y entrar él mismo directamente a la tierra olvidada. Segundo, su habilidad, loco a la derecha, se vio enormemente amplificada dentro del castillo de Sefira.
Aunque su efecto era prácticamente una inversión causal, cuanto más imposible resultaba la reversión, más fuerte y peligrosa era la reacción adversa, siempre, sin excepción. Como cuando revirtió el rayo de Leodoro, que lo había transportado 200 años al pasado. A menos que fuera absolutamente necesario, Edward jamás volvería a usarlo a la ligera. Pero dentro del castillo, si él usaba, el loco a la derecha, el propio castillo absorbía la mayor parte de la reacción negativa, la magnitud de esta dependía de cuánto pudiera soportar su autoridad ante tal cambio. Por ejemplo, matar a alguien directamente. Con el rango del castillo, el precio que Edward tuvo que pagar fue insignificante, ya que la destrucción estaba dentro de su capacidad natural, el loco de la derecha, simplemente la aprovechó. Pero la resurrección de la nada, o elevar instantáneamente a un mortal a la categoría de semidios o incluso ángel, eso excedía lo que el castillo realmente podía sostener. En resumen, destruir es mucho más fácil que crear. El problema era que este fortalecimiento solo funcionaba internamente, literal y estricto. Edward tenía que llevar el objetivo al castillo antes de poder usarlo. Es decir, si quería matar a alguien de esta manera, el primer paso era arrastrarlo adentro. Esta mejora significaba que, dentro del castillo Sefira, Edward no temía a nadie por debajo de la secuencia cero. Si Amon se atrevía a irrumpir allí como lo hizo con Klein, Edward podía aplastarlo con, loco a la derecha, pagando solo un pequeño precio. Pero más allá del castillo, inútil. Aún así, al menos ya no tenía que preocuparse de que Amon se colara y lo estropeara todo. Coma a continuación, entonces. Edward se levantó, mirando más allá de la interminable niebla gris hacia las misteriosas profundidades que se extendían más allá. Dio un paso adelante, subiendo por la radiante escalera que conducía hacia arriba. Un paso, 2 pasos. 6 pasos. Se subió a lo alto de nubes grises y compactas, y luego saltó a la plataforma formada por la niebla. Ante él apareció una puerta radiante teñida levemente de verde negruzco. Estaba tejida con innumerables esferas luminosas, cada esfera un cúmulo de gusanos retorcidos y sinuosos, algunos transparentes, otros semitransparentes. Desde lo alto de la puerta colgaban hilos negros que sostenían unas estructuras parecidas a capullos, casi invisibles por su transparencia. Como era de esperar, después de la secuencia 4, las 3 vías pueden llegar a esta gigantesca fábrica de embutidos. Edward se abrió paso entre ellos. Los capullos se mecían suavemente, cada uno conteniendo un alma, algunos de piel negra, otros amarilla, otros blanca, algunos con vaqueros, otros con teléfonos móviles, otros con ropa llamativa, otros de una belleza impactante. Todos irradiaban la vitalidad de los vivos, pero todos dormían con los ojos cerrados. Hasta que se detuvo ante 2 capullos rotos, vacíos y meciéndose en la corriente. A través de ellos habían quedado la diosa de la noche eterna y el emperador Roselle, arrojados a la realidad. Lo que significaba, conectado a ellos. La mirada de Edward se posó en un capullo cercano. En el interior, colgando de hilos, se encontraba un joven de cabello negro, de aspecto común, con evidentes ojeras y un incipiente papada, vestido con una camiseta y pantalones informales. Tenía los ojos cerrados, como si durmiera, aunque llevaba allí colgado miles de años. Klein. No, más precisamente. Zhou Mingrui. Capítulo 455, un título honorífico de 3 partes. Hola, viejo Zhou. La hora de nuestro primer encuentro resultó ser mucho antes de lo que jamás imaginé. Edward lo saludó con la mano, mitad en broma, mitad con admiración. Me preguntó, si liberara a Zhou Mingrui de ese capullo ahora mismo, ¿qué pasaría? Eso sería un verdadero desastre. Un desastre tan grande que ni siquiera sabría cómo remendarlo. Mejor no tentar a la muerte. Edward rodeó los cientos de capullos. A juzgar por la vestimenta de las personas en su interior, pudo calcular aproximadamente la época a la que pertenecían. Los teléfonos inteligentes que sostenían tampoco mostraban cambios que definieran una época. A partir de eso, pudo deducir cuándo había ocurrido la última destrucción mundial. Y su causa, simplemente un choque entre 2 pilares. El apocalipsis que llegó una década después fue, en esencia, muy similar. Tan solo pensarlo bastaba para sentir desesperación. Tras dar su vuelta, Edward regresó a la entrada. Le echó un vistazo a Zhou Mingrui. Klein, nos vemos dentro de 200 años. De vuelta en el gran palacio, por encima de la niebla gris, Edward comenzó a resumir lo que significaba para él entrar en el castillo de Sefira. Poder entrar al castillo es, sin duda, algo bueno.
Pero si solo lo uso para adivinación y canalización de espíritus con su gran autoridad, ¿no es eso un poco un desperdicio? El mayor uso que Klein le dio al castillo no fue solo la adivinación, sino el club del tarot. Reunió a un grupo de personas, adquirió inteligencia y conocimiento, y eso aceleró enormemente su crecimiento. Entonces, ¿debería seguir el ejemplo de Klein y reunir a mi propio grupo? Pero Klein seguía siendo un hombre común y corriente cuando fundó el Club del Tarot, incluso más débil que la mayoría de los Beyonders. Por eso le resultó tan útil. En la secuencia 4, ¿qué tipo de personas podría reunir que realmente me beneficiarán? Debería imitar al antiguo dios del sol y formar Rosa de la Redención, repleta de ángeles de fuerza aproximadamente igual. Eso requiere precaución. Aunque, el loco de la derecha, tenga mucho poder dentro del castillo, solo puedo usarlo una vez al día. Sin embargo, tener gente no carece de mérito. No solo podrían ayudarme a buscar a Lilith, sino que fingir misterio y profundidad sería de gran ayuda para interpretar el papel de vidente. Edward se recostó en la silla, apoyando las piernas sobre la mesa de bronce. Por supuesto, antes de eso necesito resolver un problema. Como semimaestro del castillo, puedo, al igual que Klein, establecer una fórmula de oración de 3 partes para que otros la utilicen al invocarme. Primer problema, mi nombre divino. No puedo usar la torre a la ligera, ¿verdad? Pero ninguno de los otros títulos de las cartas del tarot encaja mejor. ¿Por qué tengo que obsesionarme con las cartas del tarot? Después de todo, el loco de Klein, la diosa de la noche eterna, el señor de las tormentas, sus nombres correspondían esencialmente a los títulos de la secuencia cero de su camino. Y tengo 2 caminos. Una es la senda de la puerta, la otra es MMM. Ni siquiera sé cómo se llama correctamente. Su secuencia 9 es tonto, así que es la senda del tonto. Mátenme ahora. Si de verdad me pusiera de nombre el tonto, entonces sí que sería un verdadero tonto. Entonces, solo puedo basarme en el camino de la puerta. Pero el señor Puerta, aunque no se encuentre en la secuencia cero, es sin duda el que más se acerca a la singularidad de la puerta. Si elijo esa dirección, no me llevaría inevitablemente de vuelta a él. Además, ni siquiera conozco su conjuro de oración. Si lo supiera, lo habría invocado hace mucho tiempo para preguntarle por Lilith. Edward se rascó la cabeza. Entonces, ¿cómo debería llamarme? MMM. De repente recordó lo que Adán le había dicho, justo antes de su muerte, palabras clave para aquel que estaba destinado a portar la singularidad del camino de la puerta. Un forastero. La fuente del apocalipsis. El que puso todo en marcha. El Salvador. Edward frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Sin duda, me considero un ajeno al mundo del misticismo. La fuente del apocalipsis, aunque su significado no está claro, cuando la reina elfa me oí o mencionar apocalipsis, me preguntó con énfasis, ¿estás hablando de ti mismo? En aquel momento, pensé que tal vez se debía a que era un lector viajero, lo que Cutclefis denominaba un observador de alta dimensión, pero aún así, eso no debería convertirme en el apocalipsis mismo, y mucho menos en el origen de todos los desastres. Un observador de alta dimensión es, en el mejor de los casos, solo otro dios exterior orbitando la Tierra, ni siquiera un pilar. Aún así, el concepto de forastero me inspira en cierta medida. Comparado con el loco, que es alguien que no pertenece a esta era, yo soy verdaderamente un forastero, tanto en este mundo del misticismo como en esta misma época. Entonces, ¿invitado más allá del mundo y del tiempo? Edward se devanó los sesos. Esto debería, probablemente pueda señalarme, ¿verdad? Pero la primera frase suena un poco simplona. Déjame pensar, más allá del mundo y el tiempo. Quizás pueda expresarlo de otra manera. Mundo más tiempo juntos. Eso es, dimensión. Comillas sí, más allá de las dimensiones. No, por encima de las dimensiones. Un invitado. Frunció el ceño. Eso suena raro. Si está por encima de las dimensiones, ¿cómo podría seguir siendo solo un invitado? Edward se rascó la cabeza. De repente, una frase le vino a la mente, gobernante de las dimensiones. Por encima de las dimensiones, el eterno, soberano. Eso suena mucho más impresionante, pero, la palabra soberano realmente se refiere a mí. ¿Y qué hay de la segunda línea? Klein tiene el misterioso gobernante sobre la niebla gris, lo que hace que la invocación sea muy precisa. ¿Y yo? ¿Qué descripción me correspondería mejor? Tal vez, pueda recurrir a mi otro camino del loco. De vuelta en la secuencia 6 como ratón de biblioteca, adquirí la habilidad propia de este personaje,
consumir textos místicos y obtener poder sobrenatural. Esa era, al menos al principio y a mitad de la secuencia, una de mis habilidades principales. En pocas palabras, puedo encontrar fuerza en las historias y las palabras. Entonces, la segunda línea podría ser, ¿el cronista de historias y palabras? No, eso es demasiado soso. Edward negó con la cabeza. Entonces, el creador de historias. No, eso no es correcto. Yo no creo historias. Se rascó la cabeza con más fuerza. ¿Y qué? Espera, mi secuencia 3 es la de académico de la deconstrucción, y el ritual para ascender a la secuencia 3 consiste en deconstruir una historia y traerla a la realidad. Entonces, la segunda línea podría ser, el deconstructor de historias. Añadamos un prefijo poderoso, el deconstructor de historias infinitas. Sí, quedémonos con eso por ahora. Solo quedaba la última línea. Pero esta vez, la claridad llegó de inmediato. Vengo del futuro y llego casi 200 años atrás. Existo tanto en el pasado como en el futuro, sin estar sujeto al tiempo como los mortales e incluso los dioses. Así que la tercera línea debería ser, el trascendente del pasado y del futuro. Edward sonrió. Al combinarse, las tres frases se convirtieron en el soberano eterno por encima de las dimensiones. El deconstructor de historias interminables. El trascendente del pasado y del futuro. Chasqueó los dedos y el sonido resonó por todo el palacio vacío. Comillas sí, eso es. Bajando las piernas de la mesa de bronce, se incorporó. El siguiente paso es encontrar un público afortunado y comprobar si esta invocación de 3 partes realmente puede dirigir las oraciones hacia mí. Se acarició la barbilla. Ahora, ¿en quién debería probarlo? Achú, achú, achú. Bernadette estornudó varias veces seguidas. Frotándose la nariz, continuó comiendo. Su madre, Matilda, le tocó la frente de inmediato. Comillas, ¿estás enferma, Bernadette? No. Negó con la cabeza. De repente me empezó a picar la nariz. No es nada. Pero apenas terminó de hablar, su ojo derecho se contrajo inexplicablemente. Una extraña sensación la invadió. Comillas, ¿por qué de repente tengo la sensación de que algo malo está a punto de suceder? Debe ser una ilusión. Tomó su pequeño cuchillo y tenedor, cortando con gran esfuerzo una gruesa rebanada de bistec. Satisfecha, asintió con la cabeza al trozo cuidadosamente cortado y estaba a punto de pincharlo con el tenedor cuando. Comillas, ja. El grito repentino a sus espaldas la sobresaltó. Se giró bruscamente, justo a tiempo para ver a su padre, Roselle, inclinarse hacia adelante y engullir el trozo de carne que ella había cortado con tanto esmero. Delicioso, como era de esperar de algo que mi preciosa hija cortó solo para su papá. Bernadette estaba furiosa. Comillas, papá, eres tan astuto. Yo lo llamo sabiduría. Roselle masticó la carne con aire de suficiencia, se sentó en su asiento y, con un bostezo, agarró un vaso de té helado dulce, bebiéndolo de un largo trago antes de dejar escapar un suspiro de satisfacción. Bernadette resopló. Comillas, ¿fuiste a otro banquete al mediodía? No. Comillas, tu nariz acaba de crecer. En serio, no lo hice. Pregúntale a tu madre si no me crees. Matilda sonrió con dulzura. Siempre había sido una mujer sencilla y de corazón puro. Sabía muy bien cómo era su marido, pero mientras toda la familia pudiera sentarse junta a comer, se sentía satisfecha y feliz. Esta vez, Roselle no mentía de verdad. No tenía ganas de banquetes. Tras descubrir anoche indicios de un posible viajero, no durmió nada. A primera hora de la mañana, publicó la recompensa en el periódico y luego se sentó en su estudio a esperar a que el viajero se pusiera en contacto con él. Lamentablemente, todo el día transcurrió sin rastro alguno de esa persona. Solo al caer la noche recordó que no había comido nada. Impulsado por el hambre y el olor a comida, finalmente se dirigió al comedor. Con un filete y un pollo asado en el estómago, el calor y la satisfacción le devolvieron rápidamente las energías, y volvió a reflexionar sobre el asunto del misterioso viajero. Su ausencia le produjo una mezcla de decepción y alivio. Decepcionado, porque en este extraño mundo, seguía solo. Me sentí aliviado, porque si realmente hubiera aparecido otro viajero, y hubiera resultado tener un carácter despreciable, entonces. Los supuestos compatriotas se reúnen en el extranjero y se traicionan mutuamente. Bernadette. Roselle se volvió hacia su hija. Comillas, ¿tu tío Green vino a buscarte hoy? Bernadette alzó la cabeza y miró a su padre con extrañeza. A esas alturas, estaba completamente segura, quien le había regalado Pinocho y la sirenita no había sido el tío Grimm. Pero su padre parecía decidido a hacerse el tonto. No, no era eso.
Estaba llamando caballo a un ciervo. Apretó el tenedor con fuerza, dudando interiormente. ¿Debería ella contarle a su padre sobre el hombre misterioso? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.